En esta clase vamos a ver al tejido sanguíneo de mamíferos como representativo de vertebrados. Los invertebrados también tienen sangre o hemolinfa como la que poseen los artrópodos, pero los elementos celulares y en algunos casos los pigmentos respiratorios son distintos. Incluso en invertebrados el pigmento a veces está disuelto y otras veces está dentro de células, dependiendo del animal. En los vertebrados el pigmento respiratorio es la hemoglobina y está dentro de células llamadas eritrocitos o glóbulos rojos, que son los elementos más numerosos del tejido sanguíneo. Las otras células, los glóbulos blancos o leucocitos, no tienen pigmento. Son responsables de defendernos de organismos extraños. Tienen la capacidad de salir del sistema circulatorio por diapedesis. Los glóbulos blancos se dividen en dos categorías. Esto es dependiendo de las granulaciones específicas, si tienen o no. Los granulocitos son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, mientras que los agranulocitos son los linfocitos y los monocitos. Vamos a ver después las características de cada una de estas células. Y por último tenemos las plaquetas o trombocitos que participan en la coagulación. La técnica para estudiar la sangre es el frotis sanguíneo, que consiste en extender una gota de sangre, luego fijarla y colorearla. Si bien las células sanguíneas están dentro de vasos sanguíneos, estas células no se forman allí, sino que provienen de la médula ósea de huesos, es decir, que es de origen mesodérmico. Algunos autores consideran al tejido sanguíneo como un tipo de tejido conectivo. Sin embargo, esto no es correcto, ya que vimos que el tejido conectivo tiene su origen en el mesodermo, pero a partir de células mesenquimáticas. Además, el tejido sanguíneo no tiene fibras conectivas como fibras colágenas, por ejemplo, y su matriz extracelular o plasma no se forma en la misma sangre, sino que es mayormente proveniente del hígado y del líquido tisular. El plasma ocupa un 55% del volumen de un hematocrito que se obtiene luego de centrifugar la sangre con anticoagulantes en un tubo capilar, como se ve acá en el esquema. Casi un 45% es ocupado por glóbulos rojos y menos de un 1% por glóbulos blancos. El plasma es de color amarillento y contiene 90% de agua y un 10% de componentes proteicos y otras moléculas. La proteína principal del plasma es la albúmina, que es un osmolito activo que atrae agua y por lo tanto es responsable de proveer la presión coloidosmótica que mantiene la proporción correcta de líquido en la sangre y en los fluidos tisulares. La albúmina es fabricada por el hígado y es un transportador de fármacos y hormonas. En el plasma hay otros componentes proteicos, por ejemplo, alfa, beta y gamma globulinas. Las gamma globulinas son los anticuerpos producidos por los plasmocitos. Las otras son producidas por el hígado y estas participan en el transporte de hormonas y de vitaminas y también en la defensa ante inflamaciones. La protrombina y el fibrinógeno participan en la coagulación para evitar hemorragias. En el plasma también hay sales, vitaminas, glucosa, HDL, LDL, que son transportadores de colesterol. Hay también desechos nitrogenados en forma de urea, ácido úrico, creatinina y gases disueltos. Como mencioné, para estudiar las células sanguíneas, debo tomar una gota de sangre y colocarla en un extremo de un portaobjeto. Con la ayuda de otro portaobjeto, con borde esmerilado, realizo el extendido de la gota.
A esto se lo llama frotis sanguíneo. Luego lo dejo secar, lo fijo y lo coloreo. La coloración típica es Meigrunwald-Giemsa, que contiene una mezcla de colorantes. El Meigrunwald colorea las granulaciones específicas acidófilas de color rosado y las granulaciones específicas basófilas de color violeta. El Giemsa colorea los núcleos de violeta y las granulaciones inespecíficas de azul. Como se ve en las fotos, las células predominantes son los eritrocitos o glóbulos rojos. En mamíferos son de forma de disco bicóncavo, con un centro deprimido y un diámetro estándar de 7 micrómetros. Su tamaño servirá como referencia para calcular el tamaño de otros elementos celulares. Los mamíferos son los únicos vertebrados con glóbulos rojos anucleados. Esto da lugar a más espacio para la hemoglobina, el pigmento respiratorio, que permite el transporte de oxígeno y dióxido de carbono también. La hemoglobina es una proteína acidófila y por eso los citoplasmas de los eritrocitos se colorean de rosado. Probablemente todos sepamos nuestro grupo y factor sanguíneo, dato esencial para las transfusiones. En el sistema AB0 hay 4 grupos sanguíneos, el A, el B, el AB y el 0. Pero ¿sabían que estos grupos se basan en antígenos ubicados en la superficie de los glóbulos rojos? Estos antígenos son glicoproteínas que difieren levemente en su composición. Están unidos a proteínas integrales llamadas glicoforinas. Los antígenos del sistema AB0 están representados en el esquema. Todos tenemos enzimas que catalizan la síntesis del antígeno 0. Las personas del grupo A poseen una enzima adicional que agrega un azúcar al antígeno 0, el circulito blanco, en el antígeno A. Los del grupo B tienen otra enzima que permite el agregado de otro azúcar al antígeno 0, es el circulito celeste, dando por resultado el antígeno B. Los individuos AB poseen estas dos enzimas, mientras que los del grupo 0 no las tienen. El cromosoma 9 posee los genes del sistema AB0. El alelo 0 es recesivo. Los alelos A y B son codominantes. Por ejemplo, si yo soy 0, mi mamá es A y mi papá es 0, entonces mi mamá es A0, domina el A. Mi papá y yo somos 00. Si bien es sutil la diferencia entre los antígenos, estos generan respuesta inmune, es decir, que se producen anticuerpos anti-A y anti-B. Las personas de tipo A poseen anticuerpos anti-B. Vean la primera columna. Las del tipo B, anticuerpos anti-A. Las AB no tienen anticuerpos ni anti-A ni anti-B. Y las del grupo 0 poseen anticuerpos anti-A y anti-B. Estos anticuerpos se generan por exposición al antígeno o antígenos similares presentes en polen, alimentos o bacterias. Los 0 solo pueden recibir sangre de otro con grupo 0, ya que dadores A o B o AB tendrán antígenos que serán rechazados por quien tenga grupo 0. A esto se lo llama reacción hemolítica. Los anticuerpos del receptor atacarán los glóbulos rojos del donante, lisándolos. Como los de grupo 0 pueden dar sangre a cualquiera, se los llama dadores universales. Los del grupo AB son considerados receptores universales, ya que pueden recibir cualquier sangre. Existe otro sistema importante, el RH o antígeno rhesus. Es una proteína transmembrana del glóbulo rojo. Son 3 antígenos, D, C y E. El D es el más importante. Con tener uno de ellos, un individuo es positivo, RH positivo.
La incompatibilidad del RH luego de una transfusión ocasionará hemólisis del glóbulo rojo también. En embarazo de madre RH negativa de un feto RH positivo, se generan anticuerpos a partir del parto, que afectarán a un segundo embarazo de ser RH positivo. Esto se puede evitar de saberlo en el primer embarazo con un tratamiento específico. Las otras células sanguíneas son los glóbulos blancos o leucocitos. Leuco significa blanco. Ya les mencioné las dos categorías, granulocitos y agranulocitos. Ahora vamos a ver las primeras. Los granulocitos neutrófilos, también llamados polimorfonucleares, son los glóbulos blancos más numerosos, de tamaño mayor al de los glóbulos rojos. Recuerden que tenían un diámetro de 7 micrómetros. Los neutrófilos miden de 10 a 12 micrómetros de diámetro. Como se ve en la foto, poseen un núcleo multilobulado con cromatina perinuclear y granulaciones inespecíficas y específicas, estas últimas de color rosado y violeta. Los gránulos contienen enzimas hidrolíticas antibacterianas y otras enzimas que participan en la generación de bactericidas. Además, se forman especies reactivas de oxígeno que destruyen las biomoléculas de las bacterias. Esta respuesta inmediata forma parte de la inmunidad innata o inespecífica. Los neutrófilos son los primeros glóbulos blancos que responden ante inflamaciones agudas. Los tejidos infectados e inflamados liberan quimioatractantes que atraen neutrófilos. Estos, por diapedesis y gracias a la síntesis de colagenasas, atraviesan los vasos sanguíneos para llegar al tejido conectivo dañado. Allí fagocitarán bacterias opsonizadas que destruirán con el contenido de sus gránulos. En este proceso muchos neutrófilos mueren y junto con los restos bacterianos forman pus. Los neutrófilos liberan interleuquinas e inducen la síntesis de prostaglandinas. Estas actúan sobre el hipotálamo, elevando el valor de referencia de la temperatura corporal y provocando un aumento de la temperatura, que llamamos fiebre. En el esquema de la derecha se ve un neutrófilo atravesando la pared de un vaso sanguíneo, atraído por células inflamadas o moléculas liberadas por bacterias. Abajo se observa un neutrófilo fagocitando una bacteria. A la izquierda también se ve la fagocitosis y los distintos receptores de membrana del neutrófilo que permiten la unión a anticuerpos que rodean a las bacterias. Recuerden que a esto lo llamábamos bacteria opsonizada. Otro glóbulo blanco que representa tan solo el 1 a 3% de los glóbulos blancos es el eosinófilo, que como lo indica su nombre, tiene afinidad por la eosina. Esto se debe a los grandes gránulos citoplasmáticos de tamaño homogéneo que se ven de color rosado. Estos gránulos contienen enzimas hidrolíticas y proteínas citotóxicas que destruyen parásitos helmínticos y parásitos protozoarios. Los eosinófilos son de tamaño similar a los neutrófilos, pero con un núcleo bilobulado, como si fuera un par de anteojos. La heterocromatina es periférica. Los eosinófilos fagocitan complejos antígeno-anticuerpo y son reclutados por mediadores químicos liberados por mastocitos del tejido conectivo. Presten atención cómo tienen capacidad de atravesar los vasos sanguíneos y llegan al tejido conectivo infectado. Además, los gránulos contienen histaminasas y otras moléculas que contrarrestarán los efectos inflamatorios de mastocitos y basófilos. Los eosinófilos liberan interleuquinas y factores estimulantes de colonias que promueven la fabricación de granulocitos y macrófagos. En resumen, los eosinófilos son típicos de inflamaciones crónicas como parasitosis y alergias.
siendo otra célula de la inmunidad innata. El último granulocito es el basófilo. Hay menos del 1% de basófilos, es decir que debería contar más de 100 células para hallarlo. Su tamaño es similar a los otros granulocitos. Posee un núcleo irregular ocultado por gránulos grandes basófilos de tamaño variable, como se ve en la foto del frotis. Estos gránulos contienen heparina, histamina y leucotrienos. La heparina es un anticoagulante que permite que la sangre fluya más. La histamina causa dilatación de los vasos sanguíneos. Los leucotrienos provocan la contracción de la musculatura lisa de vías aéreas y aumentan la permeabilidad capilar. Estos tres, luego de ser liberados, favorecen el reclutamiento de glóbulos blancos y la diapedesis, promoviendo la inflamación en un sitio infectado. Los basófilos, al igual que los mastocitos, cuentan con receptores en su superficie para unir IgE, la gamma globulina aumentada en alérgicos. Cuando un antígeno se une a IgE, estos se unen luego al receptor del basófilo y desencadenan la liberación de histamina, heparina y leucotrienos para la defensa innata. En la activación descontrolada, cuando tenemos alergia, se produce una liberación masiva del contenido de los gránulos, lo que provoca que se estrechen las vías respiratorias, ocasionando asma, prurito y descenso de la presión arterial. Esta hipersensibilidad a determinadas sustancias se llama anafilaxis. La micrografía electrónica muestra más detalle del basófilo. En conclusión, los basófilos participan en procesos inflamatorios y de alergia. Los últimos dos leucocitos son agranulocitos. Los monocitos representan del 5 al 8% de los glóbulos blancos. Son los de mayor tamaño, llegando a medir 15 micrómetros de diámetro. Poseen un núcleo excéntrico con forma de herradura. Su citoplasma carece de gránulos específicos, pero poseen gránulos inespecíficos muy pequeños, no observables al microscopio óptico, llamados gránulos azurófilos. El citoplasma se ve color celeste. Participan en la respuesta secundaria al daño tisular. En la inflamación, los monocitos salen de los vasos sanguíneos hacia el tejido conectivo y se transforman en macrófagos. En el tejido óseo dan los osteoclastos y en el hígado dan las células de Kupffer. Cuando se transforman en macrófagos, poseen gran capacidad fagocítica. Fagocitan restos de bacterias y neutrófilos o células infectadas. Es una célula presentadora de antígeno a linfocitos T helper y juegan un papel importante en la inmunidad celular. Son los responsables de fagocitar el pigmento que se inocula al hacerse un tatuaje, como lo demuestra la foto de abajo. Entre un 25 y un 35% de los glóbulos blancos son linfocitos. Son células de tamaño similar al de un eritrocito. Su núcleo es grande, redondeado, a veces con una pequeña indentación, pero nunca como la del núcleo del monocito. La cromatina es mayormente condensada, con pequeñas regiones de eucromatina, que es la laxa, la que se expresa. Poseen poco citoplasma de color azul. Sus gránulos son los inespecíficos o azurófilos. Como el resto de las células sanguíneas, los linfocitos se originan en la médula ósea. Los linfocitos de la sangre son inmunocompetentes por poseer la capacidad de reconocer y responder ante antígenos. Al ser estimulados se diferencian en células efectoras que ingresan al tejido conectivo y vuelven a la sangre. Se produce una expansión clonal de linfocitos para combatir un mismo patógeno. A esta inmunidad se la denomina adaptativa o adquirida. Requiere más tiempo que la innata, pero es específica. Los linfocitos responsables de esta inmunidad específica son los T y los B. Los linfocitos T se diferencian en el timo. Están involucrados en la inmunidad celular mediante la secreción de linfoquinas que activan macrófagos, linfocitos T y B.
participan en rechazo de injertos y en el reconocimiento de antígenos en células tumorales o infectadas. Los linfocitos B se diferencian en la médula ósea en los mamíferos y en la bursa de Fabricio en las aves. En ellas fueron descubiertas por primera vez. Participan en inmunidad adquirida humoral, ya que sintetizan y secretan anticuerpos luego de convertirse en células plasmáticas o plasmocitos. En la foto blanco y negro se observan varios linfocitos dentro de un vaso sanguíneo patrullando. En una lesión, los macrófagos tisulares liberan interleuquinas que atraen a los linfocitos y a otros leucocitos al sitio infectado. Los linfocitos comienzan el rolling, ruedan, luego se adhieren al endotelio y se extravasan. Es imposible diferenciar linfocitos T de B en un frotis. Esto solo se logra mediante técnicas inmunohistoquímicas marcando receptores superficiales específicos o mediante microscopía electrónica de transmisión. Por último, las plaquetas, exclusivas de mamíferos, son fragmentos celulares de 3 micrómetros de diámetro que provienen de una célula gigante llamada megacariocito que se origina en la médula ósea. Las plaquetas participan en el proceso de coagulación. En el resto de los vertebrados, esta función la cumplen los trombocitos. Las flechas negras marcan plaquetas. Es frecuente verlas agrupadas. Miren el tamaño pequeño. Si un vaso es dañado, se expone el tejido conectivo a la sangre, lo que ocasiona que las plaquetas se adhieran y se degranulen. Sus gránulos contienen serotonina, que es un vasoconstrictor para reducir el flujo sanguíneo y así evitar la pérdida de sangre. Además, posee factores de coagulación, que forman parte de la cascada de coagulación. Para resumirla, la protrombina, una proteína plasmática, se convierte en trombina gracias a la tromboplastina de células dañadas y de plaquetas. La trombina cataliza la conversión de fibrinógeno en fibrina, que constituye una malla o coágulo junto a los glóbulos rojos, evitando hemorragias. La foto muestra esa red.